Bien, buenas noches, ¿cómo están, jóvenes? Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy día ya miércoles 2 de septiembre, la sesión ya de la semana con los primeros contenidos del capítulo 1 del curso CCNA 4. Esperando que se encuentren bien, ¿cierto? Esperando que estén ya listos para ver la primera sesión. Y recordarles en lo que estamos ya trabajando desde la semana anterior. Por lo tanto, le estoy compartiendo ¿cierto? Mi pantalla donde están viendo las calificaciones de NetACAD, en la cual la actividad ¿cierto? Entregada la semana anterior era dar la evaluación de diagnóstico. Hay varios compañeros que no la han rendido todavía. Volvimos a activar la prueba unos días más, así que está activa para que la vayan dando, ya que es el prerequisito para seguir avanzando en el curso. Y está también activo los capítulos, ¿ya? Así que importante que los vayan rindiendo semana a semana, no los dejen pasar muchos días, no los vayan juntando, ya que este semestre los capítulos tienen un peso en la nota, por lo tanto tienen un porcentaje, ¿ya? Tienen un porcentaje en la evaluación. Así que, como esta semana ya comenzamos con el capítulo 1, vamos a dar hoy día la primera introducción. Y la idea de lo mismo es que las vayan dando lo antes posible, ¿ya? Así no están presionados, ¿cierto? En el semestre, la última semana, dando todos los exámenes en un solo día. Así que es importante que vayan manejando sus tiempos, ¿cierto? Vayan haciéndolos con alta anticipación, ¿ya? Así que ese es el mensaje, ¿cierto? Ese es el recordatorio que tenemos. Y de partida ya están abiertos todos los exámenes, así que los pueden seguir avanzando y también viendo lo que son los contenidos de cada capítulo en sí. No hay problema, ahí me están comentando. Franco, lo mismo. Están activos nuevamente para que los den, así que pónganse al día con, ¿cierto? Con las evaluaciones, están en pantalla. Capítulo 1, están activos, preliminar también, y todos los demás. Bien, vamos entonces ahora a comenzar con la primera parte, el primer contenido, en el cual el curso se basa sobre las tecnologías, ¿cierto? De conectividad WAN, ¿cierto? Las tecnologías WAN utilizadas por los proveedores ISP. Así que es el primer contenido que vamos a revisar entre la clase de hoy y mañana, ¿ya? Vamos a publicar también unos ejercicios en el aula virtual una vez que terminemos la sesión. Les voy a subir unos ejercicios de Packet Tracer para que ya vayan trabajando en el capítulo 1, ¿ya? En el capítulo 1 del curso. Así que espero que lo hayan leído. Vamos a hacer un resumen hoy día entre la clase de hoy y mañana. Hoy una parte teórica explicando conceptos y objetivos del capítulo y también unos ejercicios para que los desarrollen posteriormente ustedes en su hogar. Bien, así que les comparto inmediatamente la presentación y damos inicio a la clase. Recordar también que las sesiones las grabamos para que las tengan para su posterior revisión cuando ustedes estimen conveniente o para quienes no puedan asistir a la sesión, ¿cierto? Por algún motivo. Es importante que la vayan revisando y también vayan poniéndose al día con los contenidos de la clase. Así que ese es el comentario. Así que bienvenido a la sesión. Ahí queda disponible el chat para que vayan haciendo sus consultas o dudas referente al material que vamos a ir explicando o resumiendo en esta sesión. Siempre recuerden que el fuerte del material o todo el contenido está en NetACAD, así que ahí tienen los capítulos completos para revisarlo, donde se detallan en mayor contexto lo que son, ¿cierto? Los objetivos y contenidos de la asignatura. Así que no sé si tienen preguntas antes de comenzar. Por ahí en el chat están hablando Franco, ¿cierto? Que no ha dado el examen, importante que lo haga una vez que termine la clase, ¿cierto? Está activo ya, así que lo puede rendir posterior a la clase. Así que no hay problema. ¿Alguna pregunta, comentario antes que comencemos? ¿Algún mensaje? Entonces, el primer material o la primera unidad del curso, la cual es el capítulo 1,
menciona y desarrolla lo que son las tecnologías WAN, ¿ya? Como explicábamos la semana anterior, en la introducción al curso, el objetivo del CCNA 4 es enfocarse a lo que son las tecnologías utilizadas por los proveedores de ISP, por los proveedores de Internet. Entonces vamos a dejar de lado lo que eran las redes locales, ¿cierto? Las redes conmutadas, y nos vamos a enfocar a los protocolos, tecnologías, tipos de enrutamiento que se utilizan a nivel, ¿cierto?, de redes empresariales, por este caso brindados por proveedores de servicios de Internet. Ver lo que son las tecnologías WAN privadas, ver lo que son las tecnologías WAN públicas y algunos tipos de tecnologías emergentes que han ido surgiendo con el tiempo referente al mundo de las tecnologías WAN. ¿Ya? Bueno, las redes WAN, ¿cierto? En rigor son las redes, ¿cierto?, que van mucho más allá del ámbito geográfico de una red LAN. Para nosotros ya estamos hablando de redes, ¿cierto?, internacionales, redes que interconectan empresas con sucursales, hoy en día el teletrabajo, ¿ya? Y las cuales las redes WAN son propiedad de un proveedor, ¿ya? En realidad, toda la infraestructura técnica de una red WAN es basada en las tecnologías de los proveedores de Internet, ¿ya? No es tampoco un solo proveedor el dueño de la infraestructura, sino que muchas veces arriendan o comparten servicios en común, ¿ya? En Chile, uno de los mayores proveedores de infraestructura técnica de redes WAN es Movistar, ¿ya? En primer lugar, la que tiene la mayor cantidad, ¿cierto?, de infraestructura de fibra óptica, la mayor cantidad de redes troncales, la que tiene la mayor cantidad de backbone, ¿cierto?, que son los troncales donde se conectan redes de región con otra región, por ejemplo. Y luego, ¿cierto?, vienen otros proveedores como Entel, ¿cierto?, como Claro, BTR y diversos proveedores de menor jerarquía, las cuales también arriendan servicios o arriendan infraestructura a empresas de mayor ámbito. Ya, eso es como para ir conociendo. Uno de los objetivos principales de los proveedores de servicios, ¿cierto?, es poder brindar servicios de calidad o servicios, ¿cierto?, mediante enlaces, en los cuales los servicios más utilizados son datos, voz y video, ¿ya? Hoy día, con el fin del teletrabajo, el video pasa a ser prioritario, video y voz, y luego los servicios de datos, ¿ya? Así que el contexto cambió según el escenario que teníamos hace un tiempo atrás, 1 o 2 años, en el cual el dato era prioritario sobre la voz y video, y hoy día ha variado de acuerdo al uso que se le está dando en las redes de tipo empresariales. Las WAN son necesarias, ¿cierto? Las redes WAN son necesarias netamente porque a nosotros nos permiten comunicar oficinas tanto regionales, sucursales, ¿cierto? Tener comunicadas empresas en ámbito nacional y también en ámbito internacional. Los empleados de una organización realizan cierto acceso remoto a las redes corporativas, los bancos, las tiendas, los proveedores de Internet, las empresas, ¿cierto?, que prestan servicios, de todo, ¿cierto?, ámbito hoy día requieren utilización de redes web, ¿ya? Entonces, para que lo vamos destacando. Hay distintos tipos de topologías de redes WAN, ¿ya? Que en algunos aspectos son similares a las topologías que veíamos en las redes locales, ¿cierto? Las topologías estrella, las topologías de anillo y bus, muchas veces se repiten acá, ¿ya? Entonces, dentro de las topologías de redes WAN que nosotros podemos ver, estamos hablando de topologías que son de extremos mucho mayores, de distancias mucho mayores. Tenemos las topologías punto a punto, ¿ya? En las cuales se basan muchas veces las topologías de enlaces dedicados, ¿ya? Un punto a punto también hace referencia a un enlace dedicado, en el cual conectamos el sitio A con el sitio B, que vendría siendo la representación, por ejemplo, de un proveedor de Internet hacia la empresa que contrató el servicio, en la cual se implementa una infraestructura dedicada para esa organización, la cual su costo monetario también es bastante alto. Las ventajas de tener una tecnología en una topología punto a punto, de líneas dedicadas o líneas arrendadas, son que conservamos un canal de transmisión propio para una organización, el cual no es compartido. Entonces, eso brinda, entre varios aspectos, seguridad y velocidades mucho mayores que una red
domésticas o topologías que vemos nosotros a nivel de usuario de nivel común, ¿ya? Las líneas dedicadas o arrendadas se denominan también las T1 o E1. Ya cuando ustedes mencionen dentro de los contenidos o lean y se habla de una línea T1, se está hablando de una línea tanto arrendada, ¿cierto? Y una E1 de una línea dedicada. ¿Ya? Esas son las siglas con las cuales se pueden también conocer este tipo de tecnología. ¿Ya? Entonces, punto a punto es generalmente las líneas dedicadas o arrendadas desde un proveedor hacia un cliente, en la cual el medio físico podría ser fibra, podría ser cable o también podría ser cobre, ¿cierto? Obviamente priorizando lo que es la fibra, ya que logra velocidades mucho mayores. Otro tipo de topología que se ve también en las redes WAN son las estrellas, ¿ya? Si nosotros recordamos las topologías estrellas en las redes locales, era la topología en la cual un switch era el dispositivo cierto, central de una red en la cual equipos o dispositivos finales se conectaban hacia él. ¿Ya? El concepto de topología estrella, o también conocido como hub and spoke, a nivel de red WAN, es el mismo concepto, pero basado en routers, ¿ya? Router, es decir, existe un router concentrador, un router principal, el cual conecta a routers, ¿cierto? Que están en distintas ubicaciones. Se aplica muchas veces para conexiones privadas entre varios sitios, ¿ya? Una empresa, por ejemplo, una casa matriz que conecta mediante enlaces propios hacia sus sucursales en distintos lugares o ciudades. Eso sería también un ejemplo de topología estrella o hub and spoke en redes WAN. El nombre es similar al de las topologías de redes locales, pero la forma de trabajar es con otro equipamiento, ¿cierto? Aquí hablamos de router y hablamos de quizás de cientos de kilómetros de distancia, versus en las topologías estrellas que eran de redes locales, que eran en ubicaciones geográficas determinadas, ¿cierto? En el mismo lugar. Así que tenemos ese tipo de arquitectura nosotros para las redes WAN para ir haciendo algunos tipos de comparaciones. ¿Ya? Los sitios radiales que se mencionan por ahí, o dispositivos radial, se reconocen como las sucursales de una organización, las cuales pueden ser conectadas mediante circuitos virtuales o subinterfaces, ¿cierto? Circuitos virtuales se refiere a que generamos dentro de un medio físico, distintos canales de comunicación para transmitir servicios separados, ¿cierto? Videos o datos dentro de un medio físico. ¿Ya? A eso se hace referencia. Eso se refiere a un circuito virtual. Otra arquitectura de las topologías WAN están las mallas completas, ¿ya? Las mallas completas se reconocen como topologías en las cuales están conectados todos con todos, ¿cierto? En este caso no existe un dispositivo central como un router de una casa matriz que se conecta por enlaces dedicados a otros routers de otras ciudades, sino que aquí estarían todos conectados entre sí, todos los routers haciendo una malla, ¿ya? Una malla completa, una topología de malla completa, tiene también ciertas ventajas y desventajas dentro de las características. Dentro de esta ventaja es que hay menos puntos de falla, ¿ya? Es decir, tenemos todas las sucursales conectadas con todas, y no solamente por un medio físico, sino que están conectadas por más de un medio físico. Por lo tanto, si uno de ellos falla, tenemos otro enlace de respaldo para llegar a la otra sucursal. Como se ve en la topología, ¿cierto? De alguna otra forma, el sitio A con el B, con el C y con el D, en la topología malla completa, tienes más de un punto de conexión, ¿ya? Como se concentra ahí. Dentro de la desventaja, es que primero son los costos. Una topología de malla completa es costosa, porque ya requiere de varios enlaces dedicados o arrendados simultáneamente y no uno solo. Por lo tanto, los costos se elevan a un precio mucho mayor. Eso es el costo económico. Y también se generan muchos circuitos virtuales entre ellos. Es decir, si yo quiero transmitir voz desde el sitio A, debo hacer esa configuración de transmisión por voz a través de la red a todos los routers de la organización. ¿Ya? No es a uno, sino que es a todos. Entonces, en ese sentido, la cantidad de circuitos que se generan internos, que son de los distintos servicios que van adentro de los medios físicos, tienen que hacerse por cada uno de los dispositivos que forman la malla.
¿ya? Ahí se ve con 4 equipos, pero imaginemos una empresa que tiene 50 sucursales, por lo tanto, la cantidad ¿cierto?, de circuitos que hay que configurar y la cantidad de infraestructura técnica es bastante grande y costosa. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Están las topologías también de doble conexión, ¿ya? Estas topologías de doble conexión, como se ve en la representación, requieren hardware adicional, requieren hardware duplicado, es decir, tienen respaldos, ¿ya? Enlaces de respaldo, es decir, ya cuentan con más de un enlace de conectividad que generalmente podría ser de 2 tecnologías distintas para evitar puntos de falla. Por ejemplo, si ahí vemos el dispositivo Radial A, en la topología de doble conexión, se ve que tiene 2 enlaces salientes que van, ¿cierto?, hacia los puntos de concentración, ¿ya?, de otro equipo, o los concentradores. El dispositivo B lo mismo y el dispositivo C igualmente. Entonces ya estamos hablando de que cada uno va a tener que tener 2 enlaces diferentes para salir al mundo exterior, ¿cierto? 2 puertas de enlace o 2 servicios dedicados por cada router, ¿ya? Entonces eso también eleva los costos, ¿ya? Eleva los costos. Pero también las ventajas que tiene es que genera bastante redundancia y equilibrio de carga. Es decir, no estamos dependiendo de un solo enlace, ¿cierto?, para salir. En el caso de uno de los dispositivos, tiene el enlace A y el enlace B, es decir, fallo uno, tengo otro. Un proveedor A o un proveedor B de Internet. Entonces también tenemos arquitecturas que van planificándose según el funcionamiento, según el diseño de red que se va a plantear. Y también un punto importante a considerar al aplicar uno de estos tipos de topología es el costo. ¿Cuánto va a costarle a la empresa en el cual va a utilizarse? Si es factible o no llevarlo a cabo, si vale la pena o no. Dentro de cierto de la evolución que han tenido las tecnologías o los propósitos de las redes WAN, en el curso se habla o se da un ejemplo de una red que se llama SPAN Ingeniería, como la empresa ficticia, en la cual se va indicando como ejemplo que esta empresa ha ido cambiando su forma de trabajar y su crecimiento con el tiempo, ¿ya? Ahí se habla que hubo tiempo de economía lenta, entonces muchas empresas tenían que tratar hoy día de migrar del trabajo presencial al telepresencial, y eso lo estamos viendo hoy día en la realidad, y por lo tanto muchas de ellas tuvieron que efectuar cambios o gastos, ¿ya? Gastos. Entonces, en este ejercicio que vamos viendo, se habla de una empresa que está sufriendo este tipo de crecimiento. Comenzó siendo una empresa pequeña, una empresa que trabajaba en una oficina, en una Soho, en la cual se basaba en un par de dispositivos, uno de teletrabajo, un par de terminales, ¿cierto? Servicios compartidos en una LAN, quizá en una oficina, en un hogar, y esto era conectado a través de Internet, a través de un servicio de banda ancha de tipo ADSL, ¿cierto? Una banda ancha común domiciliaria. Esta empresa, como se ve por ahí, tenía en un principio 15 empleados, tenía un par de ingenieros, tenía un par de dispositivos, y en esa oficina se compartían recursos, telefonía IP, ¿cierto?, impresoras, etcétera. ¿Ya? Ese era como el contexto de muchas empresas que existen o han ido modificando o actualizando su forma de trabajo. Así comenzó esta empresa llamada Span. En el caso que se presenta, se menciona que esta empresa fue creciendo, ¿ya? La empresa llamada Span Ingeniería, y por lo tanto empezó a tener proyectos, empezó a tener un crecimiento y empezó a crecer también tu cantidad de departamentos, ¿ya? Entonces ya pasó de la clasificación de empresa de una red pequeña a una empresa de tipo mediana. Por lo tanto, creció también en el aspecto económico, en la cantidad de dispositivos. Ya no ocupaba o no era en un lugar, en una oficina, sino que era un edificio, el cual tenía distinto equipamiento por piso, por ejemplo. Se empezaron a separar departamentos. Ahí aparecieron, por ejemplo, un departamento de venta, finanzas, ingeniería, distribuidos, los cuales estaban en campus distintos, tenían que tener un servicio a través de un router, salir a una red corporativa, pasar a través de un firewall y luego a Internet. Empezaron a aparecer ciertas tecnologías también involucradas que en un principio no estaban. Por ejemplo, las VLAN.
hubo que separar el tráfico, ya que en un principio era un departamento pequeño, luego fueron departamentos dentro de la organización. Entonces ya hubo un costo económico, tanto en infraestructura técnica como en configuración y tipo de tecnología. 6 años después, el caso menciona que esta empresa creció más aún todavía y ya tenía sucursales remotas, ¿ya? Sucursales alojadas en distintas ubicaciones, ¿ya? Que pueden haber sido distintas partes de un país, alojaba data centers, ¿ya? Tenía servidores, tenía bases de datos, ¿cierto? Tenía infraestructura ya de una escala mayor, ya pasó de ser de una red mediana, pasó de ser una red hogar, ¿cierto? Siguió creciendo y por lo tanto ya empezó a utilizar lo que eran enlaces dedicados o líneas privadas, ¿ya? Ya a este nivel no se pueden utilizar servicios ASL, ¿cierto? Ya dejamos el perfil de línea hogar o línea doméstica. Entonces tenemos que utilizar ya en este enfoque líneas dedicadas. En conectar con otros países, por ejemplo, o tener sucursales a lo largo del continente. Ya esta empresa creció 20 años después de que se fundó Span Ingeniería y cuenta con miles de empleados, ¿cierto? Está contando con sucursales en distintos países, por lo tanto, el crecimiento fue bastante exponencial y por lo tanto, si miramos, ¿cierto? En un principio, ya las tecnologías también tuvieron que ir cambiando. Entonces ya no trabajamos con un proveedor de Internet, sino que trabajamos con proveedores de distintos países. Entonces, este crecimiento es mucho mayor y a su vez vienen otro tipo de efectos que van añadiéndose al crecimiento de una red. Entre ellos, por ejemplo, los costos operativos, ¿ya? No todos los servicios ISP van a costar lo mismo en todos los países, no hay un valor estándar. Entonces, ese es un punto bastante importante a reconocer. Un enlace dedicado, que vale en Chile quizás 1.200.000 pesos, un enlace T1 mensual, si nosotros miramos a países vecinos puede que cueste más caro, 2 millones o 3 millones, o también en otros países más desarrollados donde hay una infraestructura de conectividad de mayor escala va a costar mucho menos. Entonces, esos precios, por ejemplo, son bastante dispares. Para que se haga la idea, en Chile un enlace de aproximadamente un costo de 1 millón de pesos mensual, en Brasil va a costar 700.000 pesos. Es más barato un enlace dedicado. Y tiene que ver, ¿cierto? No con el tamaño del país, porque es un país que es varias veces más grande que Chile, pero sí porque tiene una infraestructura de proveedores de Internet que han implementado una mejor conectividad. Entonces ya esa inversión ellos la hicieron y por lo tanto los costos ya han ido bajando. Un país que está creciendo en infraestructura técnica y que está haciendo una implementación de fibra óptica, por ejemplo, a un nivel nacional y está invirtiendo millones de dólares, eso recae también en el precio de los clientes. Entonces, una vez que se pagan, ¿cierto? Se terminan de cancelar esa inversión, recién los valores a los clientes van bajando, ¿ya? Por ejemplo, si comparásemos en Chile un servicio dedicado hace 10 años comparado con un servicio dedicado hoy día tenemos mayores velocidad para los servicios de empresa, mucho mayores que hace 10 años y más baratos que hace 10 años. Entonces es rara esa escala de crecimiento. En el año 2010 las velocidades de enlace dedicado eran mucho más bajas, pero el valor económico era más caro que en la actualidad. Y eso tiene que ver con el crecimiento también, no solamente de los países económicamente, sino también con el crecimiento de los proveedores ISP y la infraestructura, ¿cierto?, que van implementando. En Chile, entre más fibra óptica tenemos, más baratos van a ser los servicios finalmente. Entre menos implementación de fibra óptica hay, más caro es el servicio a contratar. Eso es para que ustedes hagan la referencia. Entre más se masifica, más barato es el costo final, tanto para nosotros como usuarios, como para la empresa. Por lo tanto, es un beneficio que se hagan implementaciones o infraestructura a nivel país. Es un gran beneficio económico para nosotros. No sé si tienen alguna pregunta ahí por el chat para ir avanzando. Cualquier pregunta la van dejando a través del chat. Ahora, ¿cómo relacionamos ahora el modelo OSI, que para nosotros, ¿cierto?, es un modelo bastante conocido, ¿cierto?, para entender el funcionamiento de las redes con
tecnologías WAN, en qué se asocian? Tenemos que entender en qué nivel trabajan las redes WAN, ¿ya? Por lo tanto, las redes WAN trabajan a nivel de capa física, ¿cierto? Tal y cual como las redes locales, donde están, ¿cierto? El medio de transmisión, la fibra óptica, el cobre, pero especialmente las tecnologías, ¿cierto? De alta velocidad se trabajan o usan estándares de capa 2, ¿ya? Capa 2. La capa 2 está bastante presente en las tecnologías de enlaces dedicados. Ahí se mencionan varias tecnologías que se utilizan para poder transmitir a nivel de capa 2. Por ejemplo, está la tecnología PPP, que es un protocolo que nos permite hacer conexiones punto a punto, protocolo punto a punto, que son las tecnologías en las cuales un proveedor de Internet conecta un servicio dedicado hacia el router de la empresa del cliente. ¿Ya? Es un protocolo de autenticación. Tenemos el protocolo FRAM Relay, que es un protocolo también de tecnología de enlaces dedicados. No es tan utilizado en Chile, pero sí es un estándar que se utiliza bastante en Europa y en América del Norte. ¿Ya? En Estados Unidos, FRAM Relay es una de las tecnologías más utilizadas de enlaces dedicados, que las vamos a ver más adelante, vamos a hacer algunos laboratorios. Eh, Creo que se cayó la presentación, la vamos a cargar nuevamente. Ahí sí. La tecnología de enlace dedicado de capa 2 más utilizada en Chile es MPLS. ¿Ya? MPLS. Es una tecnología que los proveedores como Movistar y Entel la utilizan para generar enlaces dedicados a través de fibra óptica hacia las empresas. ¿Ya? Este es un protocolo de capa 2. De hecho, el nombre, la sigla significa ¿cierto? Multi-Protocol Layer, ¿cierto? Switching o protocolo de capa de switch. Por lo tanto, el funcionamiento del protocolo MPLS, que es el protocolo utilizado en Sudamérica, en Chile, especialmente por Movistar y Entel, consiste en utilizar un switch en el extremo del proveedor, un switch de capa 3, ¿cierto? Un switch de alto rendimiento, e instalar un switch de capa 3 o router, según sea el caso, en el equipo del cliente. Entonces, a nivel de capa 2, trabajan ese tipo de protocolo. También está la banda ancha, que también es de capa 2, y las tecnologías WAN Ethernet, que son cobre. Entonces, todo lo que sea enlace dedicado o enlaces de alta velocidad funcionan a nivel de capa 2 del modelo OSI, a nivel de capa de enlace de datos. ¿Ya? Están anterior al enrutamiento. Estas tecnologías son antes del enrutamiento. Posterior a ellas, ¿cierto? Luego de ellas vienen los distintos protocolos de enrutamiento. Por lo tanto, aquí estamos viendo las tecnologías de conectividad con que se trabaja. Hay distintos estándares o ciertos organismos que regulan estos tipos de protocolos que están en ese nivel, que ya lo hemos conocido en algún momento, el TIA, el EIA, que definen la normativa física de los cables. TIA es la norma de la fibra óptica, estándar de fibra óptica, y el EIA es el estándar del cable, ¿cierto? El cable físico, el cable de cobre. Utilizan también las normativas ISO y las normativas de IEEE, ¿cierto? Del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. ¿Ya? Por lo tanto, esos son los niveles en los cuales se trabajan las tecnologías ¿cierto? De enlaces dedicados o WAN, para que nosotros vamos entendiendo. Ahora, los protocolos de enrutamiento que van a surgir en la capa de red o capa que sigue son independientes a las tecnologías que se utilicen. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, podría utilizar MPLS, la tecnología MPLS capa 2, en un proveedor como BTR o Entel, por ejemplo, en un enlace dedicado con fibra, pero el protocolo de enrutamiento podría ser OSPF, podría ser IGRP, podría ser BGP u otro. Entonces, los protocolos de capa 2, en este caso de tecnología WAN, pueden ser uno, pero el protocolo de enrutamiento puede ser otro totalmente distinto. Eso quiere decir que un proveedor puede utilizar MPLS a nivel de capa 2 y como protocolo de enrutamiento OSPF, pero otro proveedor usa MPLS también a nivel de capa 2, pero sobre él usa, por ejemplo, BGP. Entonces, eso es para que ustedes lo consideren. A nivel de capa 2 se estandarizan los protocolos, pero a nivel de capa de enrutamiento, los proveedores
quedan en la libertad de usar distintos protocolos para enrutar el tráfico. ¿Ya? Eso es para ir aclarando un poco estos conceptos. Las tecnologías o terminología de la red de WAN, también nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son los límites, ¿ya? Y cómo se llaman los límites. Estos límites dependen de la responsabilidad o hasta dónde se hace cargo una empresa para prestar un servicio de una línea dedicada, ¿cierto? Nosotros podemos entender que quizá solamente el hecho de contratar un enlace dedicado, doy a entender que el proveedor tiene que encargarse de todo el ámbito, todo el trayecto del cable, ¿cierto? Y tiene que encargarse también de configurar y darme soporte a los equipos que llegan hasta el rack de comunicación de mi empresa. Eso no es así siempre, ¿ya? Nosotros tenemos que ver que dentro de esta terminología, cuando se habla de enlaces dedicados, quizás lo único que arrendamos es el medio físico, pero no los routers. Y los routers quizás, o los suites de capa 3, tienen que contar con nuestra configuración, con nuestra administración, y tienen que ser bajo nuestro costo. Es decir, nosotros tenemos que comprar los equipos, ¿ya? Por eso hay diversos tipos de formas de trabajo de enlaces dedicados WAN, ¿ya? Donde la empresa corre desde el primer cable hasta el último cable, lo administra la empresa que me presta el servicio, o la empresa solamente me presta los equipos de los extremos, me los arrienda, o me arrienda el enlace físico, o puede ser que yo soy dueño de la fibra óptica y solamente contrato los extremos. Entonces hay diversas formas y esas distancias, ¿cierto? Esos extremos o esos límites son los que tenemos que ir conociendo acá. Por ejemplo, el límite del cliente, entonces, nosotros, como empresa que contratamos un servicio dedicado, se llama el CPE, ¿ya? El límite es nuestro CPE, y ese consta de todos nuestros cables internos y dispositivos que están dentro de nuestra red. Es decir, yo estoy a cargo desde el router hacia adentro. Estoy a cargo de los servidores, yo tengo que estar encargado de las redes conmutadas locales, de los firewalls, de toda la infraestructura, ¿cierto?, que se conecta a una empresa que presta servicio de Internet. Por lo tanto, mi límite y mi responsabilidad se llama CPE, de ahí hacia adentro, ¿ya? Los equipos, ¿cierto?, que comunican datos, llamados los DCE, son los equipos también que están dentro de un bucle local. Un bucle local se refiere al tramo que está entre la oficina, ¿cierto?, la empresa que presta el servicio y nosotros. Ese es el bucle local, ¿ya? El bucle local. Entonces, para que lo vamos diferenciando. Y CPE se refiere a todo el equipamiento del lado del cliente. Ese equipamiento puede ser propio, puede ser arrendado, ¿cierto? Pero la administración corre por nuestra parte, es decir, nosotros estamos a cargo como técnico en redes, como ingeniero en telecomunicaciones, de toda la infraestructura y configuración del lado del cliente, ¿ya? Siendo que el equipo puede ser propio o arrendado, pero tenemos que ver la configuración. Entonces, eso tenemos que ir entendiéndolo. Esos puntos, los bucles locales, también se llaman los puntos de demarcación, es decir, hasta dónde llega la responsabilidad. En el contrato del proveedor ISP me puede decir, ¿sabe qué? Nosotros le damos soporte desde el conversor de fibra hacia afuera. Y usted tiene que hacerse cargo desde el conversor de fibra hacia adentro. Por lo tanto, llegamos con el medio y usted tiene que hacer toda la implementación y configuración interior. Entonces, ese es el límite o punto de demarcación. Quizás yo le digo, ¿sabe qué? Quiero hacer un límite mayor y por lo tanto quiero que usted se haga cargo también no solamente del conversor de fibra, sino que también se haga cargo del router que va a cumplir la función de gateway. Entonces, esos límites tienen que estar definidos dentro de los contratos para saber hasta dónde son las responsabilidades de cada parte, tanto de la empresa cliente que contrata el servicio como la empresa que ofrece el servicio ISP. ¿Ya? No sé si tienen preguntas por el chat, alguna pregunta que les vaya surgiendo. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Preguntas o dudas? Ya, continuamos. Cuando estamos viendo los límites de los equipos, ¿cierto? Se denominan equipos DTE
los equipos, ¿cierto? Terminales también, los equipos que reciben, ¿cierto? Un enlace de fibra óptica, el que recibe, eso sería yo como cliente, un DTE. Y el enlace DCE o el equipo DCE es el equipo que comunica. Por lo tanto, hay dos extremos, el DCE y el DTE. El DCE es el equipo de comunicación de datos y el DTE es el equipo terminal de datos. Por lo tanto, si yo tengo dos routers, uno por el lado del proveedor de Internet, él va a cumplir el rol de DCE. Y el router que yo voy a tener en la empresa, ¿cierto? Que recibe el tráfico del ISP se llama DTE, equipo terminal, ¿ya? Entonces, en ambos extremos tenemos que definir cuáles son las funciones de los equipos router o switch capa 3 que están trabajando en los ámbitos. DTE, nosotros, DCE, el proveedor, ¿ya? En los equipos que están ahí en los límites de esos bucles, es decir, de la puerta del proveedor hacia el mundo exterior y de la puerta nuestra hacia el mundo exterior. Los puntos de demarcación son nuevamente los límites desde donde separamos los equipos del cliente con los equipos del proveedor. Entonces muchas veces pasa que uno mira los racks en una empresa que están todos los equipos y se va a dar cuenta que están los routers de los proveedores con los nombres, dice router Entel, router Movistar, y ese es el punto de marcación, es decir, hasta ahí se hace responsable la empresa. Llega el ingeniero a cargo, hace la configuración previa y me dice, aquí está listo, usted conéctese como administrador de red local con su propio router y esta es la configuración, aquí se la entrego y usted hace cargo. Ahora, lo que no hacen los proveedores, y es parte del contrato, es no entregar la configuración ni el acceso a los equipos que están en el punto de marcación. Es decir, yo sé que está el router de Entel, pero no puedo manipularlo. Sé que está ahí, pero no puedo acceder, ni tengo acceso, ni por ningún medio, ningún método, a entrar a configurarlo. Me lo entregan listo, ¿ya? Entonces también eso tiene que ir en parte del contrato, ¿ya? Para el ISP, claro, el DCE. Y para nosotros el DTE. Esa es la forma de definir los roles de los equipos. Ahora, si esto se recuerdan ustedes, cuando usaban Packet Tracer, ¿se acuerdan que los cables seriales, cuando hacían un enlace entre router, hablaban del DCE y el DTE? Y el DCE era el que llevaba el valor clock rate, ¿ya? Entonces, esa misma lógica del DCE viene siendo el equipo que comienza la transmisión. Por lo tanto, el ISP es el que comienza a transmitir, es el que sincroniza, ¿ya? Entonces, la norma indica que el DCE tiene que ir por el lado del proveedor, ¿ya? Es por el lado del proveedor. Y yo soy el DTE el que recibe el sincronismo, ¿ya? Los puntos de marcación ya los tenemos claros, ¿cierto? Son los límites y hasta dónde tenemos responsabilidad y qué equipo vemos, ¿ya? Ahora, si yo quiero manipular un router del proveedor de Internet que lo puso en el punto de marcación y el proveedor verifica que yo estoy accediendo y configurándolo, quizás eso me juega en contra porque estoy manipulando un equipo que no es de mi propiedad. Está físicamente ahí instalado, está en el rack, pero yo no tengo un acceso, ¿cierto?, para entrar al equipo. Y aunque lo hiciese, estoy cometiendo o infringiendo una, ¿cierto?, una parte del contrato, estoy rompiendo una parte del contrato porque estoy manipulando un equipo cuya configuración no me corresponde, ¿ya? Así que ojo con esos detalles. Por eso muchas veces cuando se contrata el servicio, la empresa le entrega la información o les crea un usuario para entrar mediante SSH, por ejemplo, al router que le puso en el punto de marcación, pero ese usuario no tiene todos los privilegios, ya no es de privilegio 15, sino que son de privilegios limitados para que usted no pueda hacer manipulaciones o desconfigurar ciertas cosas en el equipo que le instaló el proveedor. Es por eso. Y eso también lo vemos muchas veces en las redes locales, ¿cierto? En las redes ASL. Cuando instalan un router hogar tiene ciertas limitancias y tiene un acceso de administración y un acceso de invitado. Entonces también para no manipular ciertas configuraciones. Lo entregan listo. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes de esto? Esa pregunta la hizo Matías, pero no sé sobre qué era. Ahí quedé un poco atrás. Hice una pregunta, pero no sé de qué tema estaba hablando. Si me puede escribir de nuevo. Bucle local, ¿cierto? O última milla, ¿ya? Se refiere
a la parte con que llega, ¿cierto? El último tramo con que llega el proveedor hacia nosotros. Y ese último tramo podría ser cobre o fibra, ¿ya? Con que nos conectamos hacia el proveedor. Por ejemplo, hay empresas que prestan servicios que todo el trayecto es de cobre, ¿cierto? Todos los kilómetros del proveedor ISP, bajo tierra, hasta llegar a la última parte o última milla, es de cobre y el último extremo me lo ponen de fibra. Entonces hay que tener también cuidado ahí porque quizás me están vendiendo un servicio o ofreciendo un servicio dedicado, el cual no es el que corresponde, ¿ya? La última milla, ¿cierto? No debería ser solamente de fibra y todo el resto de cobre, sino que si yo estoy pagando un precio bastante elevado para un proveedor ISP, debo asegurarme que no solamente la última milla sea de fibra, sino que sea el tramo o bucle completo. Es decir, todo el trayecto sea de una tecnología por la cual me están cobrando un precio elevado, ya el proveedor. Ahora, si la justificación es por factibilidades técnicas, es que tienen que ir con cobre y en la última milla instalar fibra, quizás también es parte del contrato y hay que leer con atención ustedes como, ¿cierto? Como encargados de redes si efectivamente es así. Si es por parte del contrato, viene declarado que el último extremo va a ser de fibra y el resto cobre. O si no, simplemente me están jugando en contra y no me están ofreciendo un servicio que yo estoy contratando, ¿ya? Así que harto detalle, ¿cierto? Con la reglamentación y los contratos que a ustedes les va a tocar firmar en algún momento cuando hagan contratos de enlaces dedicados, ¿ya? Que le aseguren cuáles son los tramos y de qué distancias son y de qué tecnología van a utilizar. Y no que dentro de la norma, un anexo chiquitito diga que la última milla es de fibra óptica, la última milla. Entonces me van a poner un extremo de fibra óptica y todo lo demás de cobre, entonces ojo con eso, ¿ya? No voy a lograr las velocidades indicadas y tampoco debería ser o costar un valor tan exagerado, quizá, ya que no es el medio ideal. Y eso ustedes tienen que negociarlo y tienen que verlo dentro de los contratos. Tecnologías que se involucran también en el ámbito WAN están los modem, ¿cierto? Los modem, que son equipos que modulan señales. Un modem, técnicamente, la función que tiene es transformar una señal de digital, de análoga a digital. Eso es lo que hace un modem. Recibe una señal por un cable, ¿cierto? De cobre, de tipo análoga, y la transforma a digital. Modula y demodula señales, ¿ya? Luego tiene que pasar por tecnologías de acceso, lo que son los troncales. Ahí se menciona un servidor de acceso. Sale a través de las ciudades, va pasando por redes de cobre, va pasando por routers núcleos, que son los routers principales de un proveedor. Eso se refiere a un router núcleo, que son los que se encargan de redirigir tráfico de regiones a regiones. Por ejemplo, en Curicó hay en Peña, ahí con el profesor Oscar, si pueden preguntarle o les muestro las fotos, están los routers núcleos, ¿ya? De la región. Por lo tanto, ahí pasa todo el tráfico que es recibido por distintas empresas de la zona, empresas agrícolas que están a nuestro alrededor, de Teno, Molina, Romeral, alrededor de la carretera, y llegan a esos routers núcleos que están en calle Peña, ¿cierto? Ahí está el data center de Movistar, y de ahí redirigen el tráfico y lo van, ¿cierto?, enviando a la octava región. Y ahí va hacia Talca, hacia Linares, Cauquenes, Concepción, etc. Entonces aquí están los routers núcleos, y esos son los cargados de mover grandes volúmenes de tráfico de distintos clientes y lo van trasladando a otra ciudad, ¿ya? Esa es una idea para que ustedes se hagan se imaginen cómo es el funcionamiento de los proveedores ISP, ¿ya? De una arquitectura de ese tipo. Eh, los tipos de señales o transmisiones son entre digitales y análogas. Hoy día ya lo que es análogo se ha ido eliminando y son casi 100% digitales. Ya todo el equipamiento es de tipo digital. Los modems se han ido eliminando también con el tiempo. Y esos ya modems se cambiaron por tecnología MPLS, ¿ya? Que es totalmente digital. Eh, Existen todavía los modems, los de banda ancha, para algunos tipos de empresas y que tienen que ver también con los lugares y la factibilidad técnica donde van a ser implementados, ¿ya? Así que no todo es fibra en realidad y no todo es MPLS, sino que también hay una mezcla de tecnologías que están involucradas para lograr lo que son los enlaces dedicados, ¿ya? Y ese es el grave problema. Entre más tecnologías están involucradas,
las velocidades también se ven afectadas, ¿ya? La idea es que sean siempre, idealmente, un solo tipo de tecnología desde el inicio al fin, desde el DCE al DTE, ¿ya? Que sea solo un tipo de tecnología y no que en los intertanto trayectos se vean involucrados banda ancha, modems, ¿cierto? O tecnologías de diversas funcionalidades, ¿ya? Eso es como principalmente lo que tienen que ustedes ir viendo y también que les permita decidir por qué empresa o a qué empresa le van a contratar servicios dedicados. Para ir, ¿cierto? Terminando la sesión de hoy día, las redes, ¿cierto? WAN, hay dos tipos de redes. Una se llama red conmutada por circuitos, ¿ya? Que ese es un tipo de red que ya también se ha ido descontinuando en redes WAN de proveedores de Internet, en la cual se hablaba de circuitos o canales físicos, ¿ya? Eso significaba que técnicamente tenía que haber un cable, ¿cierto? Que iba comunicándose por distintos dispositivos hasta llegar al cliente, ¿ya? Es decir, si yo tenía un cable telefónico, era casi que ese cable telefónico que venía de la planta del proveedor de Internet, ¿cierto? Desde la red de telefonía pública de conmutación, la PSTN, llegase hasta mi hogar, ¿cierto? Ese cable de telefónico pasando por diversos equipos, pero técnicamente era como si fuese un solo cable, ¿ya? Eso implicaba que tenían que haber muchos cables, ¿cierto? O un cable por cada cliente. Entonces imagínense si tenían telefonía en una ciudad, habían 50.000 clientes, había que tener 50.000 cables, ¿ya? O sea, estamos hablando de que por eso se hizo tanta contaminación de cables en las ciudades, tanto en los postes, en los cables que iban, ¿cierto?, en altura, como en los cables que van bajo tierra o soterrados, que a veces vemos los técnicos trabajando en esas centrales PSTN, ¿cierto?, donde están haciendo pruebas de teléfono. Es porque hay mucho cable en las ciudades. Y esas eran las primeras redes que se llamaban redes conmutadas por circuito, ¿ya? Técnicamente eran nodos, ¿cierto?, que se iban comunicando con otros, con otros, con otros, ¿cierto? Uno por uno, hasta llegar de un extremo a otro. Es decir, cuando usted hacía una llamada telefónica analógica por un teléfono de casa, ¿cierto?, un teléfono análogo antiguo, usted marcaba un número telefónico, ¿cierto?, que representaba un número de un cliente, pero tenía que ir pasando por diversas centrales telefónicas físicas hasta llegar, ¿cierto?, hasta el otro lado del circuito. Era un circuito eléctrico en realidad. ¿Cómo es la actualidad? Esos circuitos conmutados, ¿cierto? Circuitos conmutados pasaron a ser redes de circuitos conmutados por paquetes. Ya no existió la conmutación por circuito eléctrico, sino que es por paquete. Y este cambio fue netamente la tecnología IP. Voz sobre IP, telefonía IP, y eso fue eliminando la telefonía convencional, por ejemplo. Hoy día la televisión o TV IP también está trabajando bajo ese concepto, en la cual ya no tienen que haber miles de millones de cables de un extremo a otro, sino que simplemente vamos pasando a través de routers. Entonces es un medio físico y los circuitos van adentro en forma digital por el medio físico y vamos nosotros redireccionando a través de router, a través de paquetes IP. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces ya cambió la forma de conmutar. Esto permite o tiene varias mejoras, entre ellos podemos mandar varios servicios al mismo tiempo, ¿ya? No solamente telefonía, sino que a través de las redes conmutadas por paquete podemos transportar voz, video, datos. Aparecieron las centrales telefónicas electrónicas, aparecieron los anexos. Eso permite que una empresa tenga un número de teléfono, pero dentro tiene muchos anexos para los departamentos. En las tecnologías conmutadas por circuito antiguamente, si una empresa tenía varios departamentos, tenía que tener un teléfono o una línea telefónica aparte para cada uno de ellos, contratar, ¿cierto?, un teléfono distinto para cada uno. Ahora no, contratan un servicio telefónico y adentro se crean anexos digitales. Esos fueron los grandes cambios que ocurrieron con las redes conmutadas por paquete, ¿ya? La conmutación por paquete. El trabajar por conmutación por paquete es mucho más barato, mucho más económico que la conmutación por circuito, ya que son routers que enrutan nuestro tráfico IP. Y anteriormente eran cables que iban, ¿cierto?, por cada servicio y cada cliente
a través de las redes por el mundo. ¿Ya? Lo que sí, sin embargo, todavía el problema es la latencia que existe en las redes de conmutación por paquete. Y eso tiene que ver porque le estamos sobrecargando servicios y tráfico. Y ustedes, más que, ¿cierto? Más que nunca se han percatado que ese problema está constante. Es decir, hay lags en las videollamadas, hay latencia en los juegos en línea, es porque estamos sobrecargando de servicios cada vez más las redes conmutadas por paquete. Entonces, ese es el problema que sigue presente y eso se refleja en la calidad de servicio finalmente. Bien, estamos hoy día por la sesión de hoy, mañana continuamos viendo lo que son las tecnologías de redes WAN. Lean el capítulo 1, importante que lo tengan leído para mañana, comentar algunos puntos y no queden, ¿cierto?, en el aire con algunos conceptos que estamos mencionando y que son, en este caso, representativos de las redes WAN y de las redes, ¿cierto?, de los proveedores de Internet. ¿Tienen alguna pregunta a través del chat o algo que les queda pendiente sobre lo que hemos mencionado hoy día? Hasta las redes conmutadas por paquete llegamos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda ahí? Veo que alguien está escribiendo. Ahí también está preguntando la última milla, ¿cierto? ¿A qué se refiere la última milla? Es el último extremo. Para nosotros la última milla, si lo llevamos a los enlaces hogar, por ejemplo, la última milla para nosotros sería desde la mufa a la fibra óptica, ¿cierto?, que está en el poste, hasta mi domicilio. Eso sería a nivel escala hogar. En el caso de la última milla, los enlaces dedicados vendrían siendo del último equipo de conmutación, ¿cierto?, del último troncal. Y ese troncal podría ser, por ejemplo, nosotros la última milla desde la planta más cercana hacia nosotros. Por ejemplo, en el sector de Curicó, en Curicó hay dos plantas troncales de Movistar. Una está en la entrada norte de Curicó, que está en la avenida Alessandri, y otra está en el centro de Curicó. Entonces, si yo soy una empresa, por ejemplo, una empresa agrícola que está en la carretera, la última milla sería el tramo más cercano de la planta, sería desde Rauquén, por ejemplo, hasta la entrada de Romeral, si soy una empresa agrícola que está en ese sector. Y esa última milla, ¿cierto?, es el medio físico con que llegamos, la última parte de conexión. ¿No? Entonces, depende de la pregunta que está haciendo Damián, está bien el concepto, pero ahí es variable porque las tecnologías que pueden tener ahí el proveedor pueden ser de diversos tipos. ¿Ya? Puede ser más largo o más corto el tramo. A nivel hogar es más corto, ¿cierto? Porque generalmente estamos en un sector urbano y es desde el poste, donde está la mufa, hasta nosotros, en el caso de la fibra óptica, ¿cierto? O el conversor que está en el poste. Y en el caso de las empresas que están en los sectores, por ejemplo, la carretera, la última milla vendría siendo desde la planta que está más cerca hacia ellos. Entonces, la última milla no sería la planta de Movistar que está en el centro, sino sería la planta de Movistar que está en el paradero 9, que es más cercano a la carretera. ¿Ya? Esa sería la última milla para ellos. Bien, listo, jóvenes, estamos entonces listos. Mañana tengan preguntas por si las vamos resolviendo para ir conociendo el capítulo 1 y ver o entender todas estas tecnologías que las vamos a ir trabajando en el semestre. MPLS, Fran Relay, todas estas que se mencionaron, las vamos a ir viendo más adelante en los siguientes capítulos. Bien, por mi parte me despido, ya, que tengan una buena noche. El video va a estar publicado en un ratito más y en el aula virtual vean que les voy a subir unos ejercicios de Packet Tracer para el capítulo 1, ¿cierto? Hay algunas configuraciones sobre estas tecnologías que hablamos hoy día, ya, DCE, DTE, también Fram Relay, que estamos empezando a trabajarlo, y MPLS. Bien, nos vemos, que estén bien.